Hola chicos, hoy empezaremos con triángulos. Bien, se llama triángulo a toda figura que tiene tres lados, ¿sí? Y por lo tanto van a tener tres ángulos, ¿sí? Bien, los elementos son los siguientes. Los elementos de un triángulo, ¿no? Tiene los vértices, ¿sí? Ahí les digo bien qué es cada cosa. Los lados, los ángulos interiores y después los ángulos exteriores. Bien, ahora yo tengo un triángulo. Siguiente triángulo. ¿Sí? Bien. Los vértices se le dice a las uniones acá de los lados. ¿Sí? Este lo voy a llamar A, B, C. Entonces, por lo tanto, los vértices son A, B, C. Acá me falta la S. Vértices. Bien. Los lados, y tiene tres lados. El lado AB, BC, CA. ¿Sí? Y fíjense que se les pone la rayita arriba de cuando me refiero a lados, ¿sí? Acuérdense que estos son segmentos. CA. Bien. Los ángulos interiores son los ángulos que están adentro del triángulo, ¿sí? Por ejemplo, alfa, beta, ¿sí? Épsilon, ¿sí? Esos son los ángulos interiores. Alfa, beta, épsilon. Y los ángulos exteriores son los siguientes. Este, ¿sí? Que lo voy a llamar gamma, rho y tita, ¿sí? Entonces le voy a escribir acá abajo. Gamma, rho y tita, ¿sí? Bien, ahora les voy a explicar lo siguiente. Los triángulos se clasifican según sus lados y según sus ángulos, ¿sí? Clasificación según sus lados. ¿Sí? Estamos haciendo un repaso porque esto ya lo vimos el año pasado, ¿sí? Escaleno. ¿Cuándo un triángulo es escaleno? Cuando tiene los tres lados distintos. Eso significa distintos, ¿sí? El siguiente es isósceles. ¿Sí? ¿Cuándo un triángulo es isósceles? Cuando tiene dos lados congruentes. Acuérdense que congruentes significaba iguales, ¿sí? De la misma longitud. Y equilátero. Equilátero es cuando tiene los tres lados congruentes, ¿sí? Quiere decir los tres lados con la misma longitud, ¿sí? Ahora le estoy haciendo un mini repaso. Bien, ahora es la clasificación según sus ángulos, ¿sí? Bien, acutángulo es cuando todos sus ángulos son menos de 90 grados, ¿sí? Quiere decir, son agudos, ¿sí? Después está el rectángulo, ¿sí? Que tiene un ángulo 90 grados y los otros dos ángulos agudos. Ahora después les voy a explicar bien lo de los ángulos interiores, ¿sí? Y después está el obtusángulo, ¿sí? Un ángulo mayor de 90, o sea, obtuso, y dos ángulos agudos. Bien. Para saber si se puede construir un triángulo, tengo que tener en cuenta la siguiente regla, ¿sí? En todo triángulo, la medida de cada lado es menor que la suma
de las medidas de los otros dos lados. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo el siguiente triángulo. ¿Sí? Este es ACB. ¿Qué quiere decir esto? Que el lado AB tiene que ser menor a la suma de los otros dos, ¿sí? A que la suma de AC más CB, ¿sí? Ahora, el lado BC tiene que ser menor a la suma de los otros dos, AC más AB, ¿sí? Menor estricto, ¿sí? ¿No? Igual no. Y el lado AC tiene que ser menor a la suma de AB más CB, ¿sí? Por ejemplo, si yo les digo construir, ¿sí? Un triángulo, o si es posible construir un triángulo que tenga las siguientes medidas: 6 centímetros, 3 centímetros y 2 centímetros, ¿sí? Primero voy a agarrar en este orden, pero no necesariamente, yo lo hago. Ahora me pregunto, ¿es menor a la suma de 3 centímetros más 2 centímetros? No, porque 6 centímetros no es menor que 5 centímetros, ¿sí? Entonces, con que uno no se cumpla, ya no se puede construir, ¿sí? Bien, si ustedes lo quieren graficar, pero bueno, no se puede graficar porque ya lo demostramos, ¿no? Y de paso, les refresco cómo se construyen los triángulos. Marco cualquier segmento, o cualquiera de los tres segmentos. Voy a marcar 6 centímetros. Digo, bueno, de acá hasta acá, para que me pase. De acá a acá son 6 centímetros, ¿sí? Bien, ahora tengo que marcar el segmento 3 centímetros y 2 centímetros, ¿sí? 3 centímetros, agarro el compás y lo voy a abrir hasta que tenga longitud 3 centímetros, ¿sí? Me paro en cualquier lado y hago un arco, ¿sí? Y después voy a marcar 2 centímetros. Lo pongo acá. Fíjense, para saber en dónde está el vértice, tengo que unir los arcos y no se unen, ¿sí? Entonces no se puede construir. Bien. Bien, ahora vamos a explicarles las propiedades de los triángulos, ¿sí? Bien, la primera propiedad es los ángulos interiores, ¿sí? La suma de los ángulos interiores, perdón, de un triángulo tiene que ser igual a 180 grados, ¿sí? Si yo tengo el siguiente triángulo acá, voy a escribir. Cualquier tipo de triángulo, ¿sí? No necesariamente tienen que ser alfa, beta, epsilon, ¿sí? Cuando hablo de de ángulos, se le hace el copito arriba, ¿sí? Entonces tenemos que alfa más beta más epsilon tiene que ser igual a 180 grados. Yo sumo estos tres ángulos y me tiene que dar 180 grados, ¿sí? Bien. La próxima propiedad me dice que la suma de los ángulos exteriores de un triángulo tienen que dar 360 grados, ¿sí? Esto es la suma ángulos interiores de un triángulo, ¿sí? Bien, entonces tenemos el siguiente triángulo. ¿Sí? Tenemos acá tita, rho y omega, ¿sí? Entonces tenemos que tita más rho más omega tiene que dar 360 grados, ¿sí? Esto es la suma ángulos exteriores de un triángulo, ¿sí? Bien. Y la última propiedad, ¿sí? Me dice lo siguiente. Que todo ángulo exterior es igual a la suma de los dos ángulos interiores no adyacentes, perdón, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto?
lo siguiente. Yo tengo el triángulo acá. Este y así. ¿Sí? Bien. Entonces este lo voy a llamar A, B, C, con el copito arriba porque estoy hablando de ángulos, ¿sí? Y los de afuera los voy a llamar alfa, tita y beta, ¿sí? Entonces, yo sé que la suma de los ángulos interiores, A más B más C, me tiene que dar 180 grados, ¿sí? Y además sé que el ángulo interior y el ángulo exterior que pertenezcan a la misma recta, por así decirlo, tiene que dar 180 grados, ¿sí? Alfa más A me tiene que dar 180 grados. ¿Por qué? Porque si yo sumo esto, es un ángulo llano, ¿sí? Entonces, les voy a hacer la demostración para que vean. Voy a igualar, ¿sí? Los dos lados, ¿no? Yo tengo que A más B más C va a ser igual a alfa más A, ¿sí? Fíjense que el A lo paso para este lado, me pasa como negativo, ¿no? Más B más C es igual a alfa. Fíjense que estos dos se me van, entonces me queda que B más C es igual a alfa. ¿Qué quiere decir esto? Que este alfa va a ser igual a la suma de B más C, ¿sí? Si yo me paro en beta, va a ser igual a la suma de A más B, ¿sí? Si yo me paro en tita, perdón, acá tita, va a ser igual a la suma de A más C, ¿sí? Y eso sería todo por hoy.